Ok, chicos. Entonces, estábamos en las falacias de énfasis. Consiste en recalcar un parte de preposición o un conjunto de preposiciones con el fin de inducir a una conclusión errónea. Profe, no se ve el documento. No sé el documento. Ahora, Ahora sí. ahora sí. Entonces les decía, consiste en recalcar una parte de una preposición o un conjunto de preposiciones con el fin de inducir a una conclusión errónea, que más que todo las falacias es como la conclusión. Y vemos, ejemplo, qué bonita se ve hoy cuando se lee sin ningún énfasis indebido. Se lee que es ciertamente una alabanza, pero si se lee con otro énfasis, parece incluir la implicación de que otros días no ha estado tan bonita, ¿verdad? Es como, qué bonita se ve hoy, ¿verdad? Entonces, a veces uno dice hoy y los otros días, entonces no estaba tan bonita, ¿verdad? Como, profe, como en modo sarcástico. Como modo sarcástico, ¿verdad? Es dependiendo el énfasis que usted le esté dando a la expresión. Hoy usted está feliz de la misma forma si se lee sin énfasis. Afirma que la persona está feliz. Si se lee con el énfasis incorrecto, parece incluir la premisa de un argumento donde la conclusión es los demás días no era tan feliz o no estaba tan feliz. Ok. Vean esta de composición. Razonamiento que busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad sobre la base de las partes del todo también que lo posee. Ok, vean. Ejemplo, dado que todas las partes de una máquina son livianas de peso, la máquina como un todo es liviana. ¿Qué creen ustedes? No necesariamente, ¿verdad? Puede tener sus partes livianas, pero al unirlas, ¿verdad? Puede ya tener un peso ya mayor. Entonces, esta es de composición. Esta busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad, ¿verdad? Y no necesariamente. De distribución. Razonamiento que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que el todo lo posee. Entonces, se, se toma como premisa que una máquina es pesada, complicada y costosa. Se concluye que cualquier parte de la máquina también es pesada, complicada o costosa. Entonces vean que se parece al anterior, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Si hay alguna parte pesada, no quiere decir que todas las partes sean pesadas, ¿verdad? Puedan haber algunas livianas y otras sí muy pesadas. Entonces, dice, a repasar, brinde un ejemplo de falacia de ambigüedad. Profe, Ujú, a nosotros nos van a dar un texto ujú. y nos van a dar a escoger cuál de estas categorías Ajá, corresponde al texto. exacto. Ujú. Yo sé que Sí, este tema, bueno, de todos los que se han dado, ¿verdad? Este tema es un poquitito más pesado por tener tanta clasificación, ¿verdad? En sí sí parece, la, ajá, pero, en sí la falacia no es difícil de comprender, ajá, se comprende, ¿verdad? Lo difícil es como identificar esta falacia corresponde a cuál clasificación, sí, ¿le eso parece? estaba pensando, sí. Sí. Sí, porque Ujú. distinguir que es una falacia, sí,
Ajá, pero colocarla en cuál va, exacto. eso sí se va a complicar un poco. Yo imagino, porque ya casi son las 9, no nos va a dar chance de hacer práctica. La próxima semana les voy a traer del examen que tengo, uno de los últimos exámenes de noveno, cómo lo plantearon, ¿verdad? Para que ustedes tengan como una idea, ¿verdad? ¿Ok? Profe, ¿y no tiene como algunas prácticas ahí, como para ir haciendo o para ir repasando? Sí, sí tengo. Ujú. Si ustedes gustan, les puedo Ah, enviar. de ahí que nos envía el grupo para ir Ujú, más o menos, claro. porque sí, como dice el compañero, ahí lo difícil es saber qué tipo La de falacia es clasificación, ajá, qué tipo de... exactamente. Sí, porque sí, sí, yo podría decir, ok, eso es una falacia, ¿verdad? Identificarlas. Lo que está más, porque hay unas que se parecen mucho. Por ejemplo, Sí, por ejemplo, esas dos últimas. Para estas mí dos últimas, es lo mismo, pero al revés. exactamente, ¿verdad? Y ahí es donde podemos tener ahí un tipo de confusión. Sin embargo, chicos, yo sí, bueno, es una recomendación. Ahorita que los temarios renovaron, ¿verdad? Por decirle así, eh, en realidad quedaron temas muy fáciles. Son temas muy, muy sencillos los que les dejaron. Antes, los temarios anteriores estaban un poco más complicadillos. Por ejemplo, en octavo ya venían oraciones, ¿verdad? Oraciones que también eran complicadillas. Bueno, venía un poco más cargado, venían figuras literarias, figuras de construcción, un poco más cargado. En este, ustedes tienen la ventaja que solamente este tema es el más cargadillo. Los demás son con menos dificultad, por decirlo así. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Que obviamente ustedes tienen que estudiarlo, yo sé que lo van a comprender el tema. Sin embargo, si yo digo, bueno, por mi trabajo no he tenido tanto tiempo de practicar, el tema es un poco complicado, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo me voy a todos los demás temas. Entonces yo digo, ok, yo paso con un 85 como paso con un 65, paso con un 100. En este tipo de exámenes es exactamente lo mismo. Por supuesto, yo preferiría sacarme un 80 porque ya yo sé que entonces ese 80 significa que yo comprendí un 80% de esa materia, ¿verdad? Perdí tal vez 5 preguntas, o sea, me fue muy bien. Estamos totalmente de acuerdo. Un 100, ¿verdad? Que se saquen. Lo que pasa es que tomando en cuenta que el tiempo y trabajo y otras materias, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, voy a irme por el resto de la materia, que yo no tengo ninguna dificultad, a estudiarlo bastante, 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 y me voy por ese 80%. Ok, todavía tengo un poco de confusión en las falacias, que igual yo trato de comprenderlas y demás, pero ya yo estoy en ese 80%. Entonces me aseguré el examen con ese 80%. Me quedó este tema que tal vez no era tan, me costó un poco más, tenía un poco más de dificultad. Ok, hice lo que pude, pero yo digo, tengo asegurado el examen con el resto de la materia. ¿Me explico? Chicos, Sí, profe, tienes razón. ¿verdad? Sí, Entonces, conseguir asegurar Es lo correcto. más fácil. exactamente, aseguren el examen con todos los temas que ustedes no tienen dificultad. Y porque a veces puede pasar, o sea, la idea es que ustedes comprendan la materia al 100%. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, ya no hay que tapar el sol con un dedo, somos adultos. Somos adultos y no es como los chiquillos que tenemos de todo el tiempo, de todo el día en solamente estudiar y hacer exámenes y hacer prácticas, ¿verdad? Tenemos otras materias también. Entonces, yo me aseguro el examen con todo el resto de la materia, ¿verdad? Este, que es el tema que se me dificulta un poco más, yo sí lo voy a estudiar, ¿verdad? Porque a veces puedo hacer al revés. Me fui por el tema que más se me dificultó, me estresé, me acosté a la 1 de la mañana estudiando y nunca lo entendí porque ya estaba cansada y dejé todo el resto del examen, ¿verdad? Toda la materia que sí entendía y tampoco la estudié.
Entonces, es mejor asegurarme con la materia que ya sí estoy entendiendo, entonces ya sé que yo tengo un 80% del examen asegurado, ok, y yo digo, ok, ¿cuántas preguntas vienen de falacia? Yo me voy al temario, ahí en el temario vienen, yo no sé si son 2, 3, 4, entonces yo digo, ok, voy a ganar todo el resto del examen, y esta lo estudio, pero no me estreso, no me voy a acostar tarde, voy a descansar, voy a llegar fresco, voy a entender todo el resto de la materia y me voy a ganar el examen, ¿verdad? Entonces, en eso son como recomendaciones, ¿verdad? Que se puede dar cuando tenemos mucha dificultad en un único tema, ¿verdad? Es como cuando estoy empezando el examen y me topé con una pregunta que yo no sabía y me quedé ahí todas las 3 horas y el resto del examen sí lo sabía y yo no lo respondí por una única pregunta que no sabía. Entonces perdí el examen por una pregunta, ¿verdad? Entonces, no, si yo no sé una pregunta, yo continúo, porque el resto del examen quizás sí lo sé. Solamente es esa, la bateo o trato de responder hasta a lo que yo me acuerdo que estudié y tal vez hasta me la dan por buena, ¿verdad? Pues tal vez bueno, en estos exámenes no es de desarrollo, pero en otros exámenes, ¿verdad? De otros sistemas se da la parte de desarrollo y yo digo, me voy acordando, voy redactando y me la voy jugando y dejé esta de última, que era la que me costó, pero todo el resto del examen lo respondí bien. Entonces, ¿ves? O puede ser que esta última y la tuve que dejar en blanco, aunque no me acordaba, pero todo el resto del examen, lo respondí bien. ¿Ves? Entonces son como estrategias a la hora del examen. Yo no me puedo quedar por un único tema o por una única pregunta. Yo tengo que, porque tal vez el resto del examen sí lo sé. Ok, chicos, entonces es para que también ustedes tomen como esas técnicas, ¿verdad? Ok, ya la distribución la leímos y la repasamos. Vamos a ver. Dice falacias de atingencia. Serían personal ofensiva, circunstancial, apelación o llamada a la misericordia. Ok, dice ofensiva. El argumento que busca que se admita el rechazo a determinada opinión, atacando a quien la sostiene o defiende, aludiendo a características propias de la persona. Entonces, vean, mi vecina de enfrente dice que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento, pero según mi vecino de lado, mi vecina de enfrente es alcohólica, por lo tanto, no es verdad que mañana no habrá electricidad en el barrio por trabajos de mantenimiento. Entonces, vean que esta es de personal ofensivo. Dice, el argumento se busca que admita el rechazo a determinada opinión atacando a quien lo sostiene, ¿verdad? Entonces ahí, como la vecina era alcohólica, entonces resulta que no le creyeron. No tiene nada que ver que sea alcohólica. Y tal vez ella escuchó la información y se la compartió entre los vecinos, ¿verdad? Y simplemente por una condición de una persona, ya ahí hubo una falacia. La circunstancial, el argumento que busca se admite el rechazo a determinada opinión, atacando a quien la sostiene o defiende, aludiendo a circunstancias en que se encuentra la persona. Esta, como decía el compañero, también se parece a la anterior. Es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio. Si es un alumno, ¿verdad? Entonces ahí está atacando la opinión de la persona, ¿verdad? Por la circunstancia en que está, porque es un alumno también, ¿verdad? Tu coque consiste en argumentar que una crítica se aplica también a quien la propone y que por ende habría de rechazarla. Thomas Jefferson decía que la esclavitud estaba mal, sin embargo, él mismo tenía esclavos. Por lo tanto, se deduce que su afirmación es errónea y la esclavitud debe estar bien. Entonces, aunque él lo dijera, resulta que hablaba más los hechos. Él tenía esclavos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué decían? Ah, seguro es mentira. Es mentira. Si él tiene, entonces eh, la esclavitud estaba bien porque él lo tenía. Ok, apelación o llamado a la misericordia. La persona que arguye no demuestra su punto de vista, sino que se limita a suplicar compasión hacia su persona. Le dice un funcionario a su jefe, jefe, me merezco un aumento de sueldo. Apenas pueda alimentar a los niños con lo que usted me paga. Y nuestro niño más pequeño necesita una operación urgente para poder caminar sin muletas. Entonces eso es como apelando a la misericordia, ¿verdad? Como, ¿cómo se dice? Em, como diciendo, pobrecito yo mismo, ¿verdad? Para que me ayuden. Las falacias de atingencia. Falacia de llamado al pueblo o de apelación a la multitud, falacia de apelación a la autoridad, falacia de ignorancia, petición de principio o circularidad, causa falsa, falacia genérica de conclusión inatingente, falacia de pregunta múltiple, apelación a la fuerza, generación apresurada. Falacia de llamado al pueblo o apelación a la multitud. Esta es una categoría amplia. Consiste en despertar las pasiones de su multitud para que acepte el punto de vista cuyo expositor no molesta en defender con razones, o para lo que utiliza falsedades y mentiras. Se emplea en la publicidad televisiva, en las plazas públicas, conciertos y otros. ¿Ok? Esta es muy dado en políticos, en gente que habla a multitudes, ¿verdad? Porque necesita persuadir esa multitud. Dime. Tipo Hitler, ¿esa? Ajá, exacto. El político que hace su campaña electoral argumenta que él debe recibir nuestros votos, porque todo el mundo vota por él. Entonces se da mucho en las campañas electorales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren convencer a la gente a como dé lugar, ¿verdad? Y y porque él dice que él merece los votos, ¿verdad? Ujú. Esta es como más sencilla de entender porque es el llamado al pueblo. Falacia de apelación a la autoridad. Argumento que busco se acepta determinada opinión de un tema sobre la base de que una persona de gran prestigio o fama, la cual carece autoridad en el tema, sostiene la misma opinión, ¿verdad? Entonces ahí yo quiero persuadir la autoridad. Hay que estar de acuerdo con los políticos del Estado de Israel hacia los palestinos, porque Einstein, el científico más famoso del siglo XX, apoyó la creación del Estado de Israel. Entonces, como este político lo apoyó, entonces yo quiero sostener que está bien, ¿verdad? Y vea que busca acepta determinada opinión de un tema sobre la base de una persona de gran prestigio. Ok, como esta persona de gran prestigio dice que sí, entonces yo también digo que sí y quiero argumentar sobre los demás. Falacia de ignorancia, razonamiento en el cual se argumenta que es algo es verdadero o falso o que se da por probado, porque no se ha probado lo contrario. Javier afirma que Amanda fue quien rompió la silla del profesor. Como Amanda no tiene prueba acerca de su inocencia, entonces Amanda es culpable. Como no hay cámaras, como no hay fotos, como no hubieron testigos, todo apunta a que Amanda sí la quebró, ¿verdad? Pero como no hay ninguna evidencia de que eso no es cierto, entonces Amanda es culpable, ¿verdad? Y eso no debe ser. Petición de principio o circularidad. El intento de demostrar cierta afirmación a partir de premisas que proponen la verdad
a esa afirmación como condición suficiente. Descartar afirma. Dios existe porque tenemos la idea de un ser perfecto. Por otra parte, afirma, tenemos la idea de un ser perfecto porque Dios existe. Ok, entonces yo quiero afirmar que Dios existe, ¿verdad? A partir de una premisa que ya está diciendo que Dios existe. Causa falsa. Se evidencia cuando a un evento se le atribuye una única causa, no el conjunto de causas que pueden estar presentes simultáneamente. Cuando se da el efecto, de allí la tendencia a simplificar, cuando en realidad la situación puede ser mucho más compleja. El cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman. En consecuencia, fumar da cáncer de pulmón. Ok, está diciendo que fumar es la única causa y no es así. No solamente fumar, es cierto que es dañino, pero no es una única causa. O sea, es falso, ¿verdad? Falacia genérica de conclusión, inatingente. En este tipo de falacia, las premisas que se aducen para la conclusión no tiene nada que ver con ella. También se puede llamar falacia de irreverencia. Las premisas son irrelevantes para la conclusión. Ok, la conclusión no tiene que ver nada con la premisa. En un congreso se discute una propuesta para dictar una legislación sobre la vivienda. Se levanta un legislador para hablar en favor de la ley y argumentar que todo el mundo debe tener vivienda decente y que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Dice falacia de pregunta múltiple. Es típico de la pregunta múltiple hacer una interrogación que presupone otra a la que no ha habido respuesta previa y por tanto no se puede contestar el cuestionamiento sin admitir como verdadero algo que no tenemos por qué admitir. Investigador, ¿aumentaron sus ventas como resultado de su engañosa propaganda? No. Ajá. De modo que usted admite que su propaganda era engañosa. Sabe que su conducta ética puede crearle dificultades. Vea dónde está la falacia, ¿verdad? Es típico de una pregunta múltiple. En una sola pregunta estoy preguntando muchas cosas. Hacer una interrogante que presupone otra a la que no ha habido respuesta previa. Entonces, ¿qué pasa? No hay respuesta, entonces se da por afirmado lo que se dijo. Apelación a la fuerza. Argumento en el cual se busca lograr la aceptación a cierto curso de acción o estado de las cosas mediante una amenaza velada. Un padre puede terminar una discusión con sus hijos y su señora diciendo: aquí se hace lo que yo digo, pues soy el que trae el dinero a la casa. ¿Estará bien eso? Se hace lo que el señor dice nada más porque trae el dinero a la casa. No, No, no profe. está bien. No, no solamente por eso, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todas las personas, niños, inclusive jóvenes, para tomar una decisión. No porque yo soy el que trabajo, puedo tomar la decisión sobre cualquier persona. Generalizada, generalizada, apresurada. Argumento en el cual se busca establecer una afirmación general sobre un grupo, conjunto, totalidad, a partir de pocos casos o cosas que no representativos en ese mismo grupo, conjunto, totalidad. Pedro es alto y es rápido. Ana es alta y es rápida. Tomás es alto y es rápido. Por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. ¿Será cierto eso?
En este caso, ellos tenían esa habilidad de ser rápido y tenían una característica en común. Sin embargo, no en todas las personas se da esta estabilidad, aunque sean altas. ¿Mm? Chicos, entonces dice, brindo un ejemplo de falacia de antigencia. Entonces, chicos, de acuerdo a cada ejemplo, pueden redactar un ejemplo parecido, ¿verdad? Como para ir razonando, ¿verdad? Porque a veces también cuesta como razonamiento, que la de antigencia, ¿cuál era? No sé, ¿verdad? La de apelación, la de misericordia. Entonces, es ir enlazando una con otra y eso se logra volviéndolas a leer, tal vez redactando un ejemplo parecido al que tiene. Entonces ya yo voy eh, entendiendo un poco más. Y como les decía, chicos, váyanse, si no tienen el 100% de la materia, váyanse por un 80 y no se desgasten en un único tema, ¿verdad? No les digo que no lo estudien, la profe dijo eso, entonces no lo voy a estudiar. Eso no es, ¿verdad? Sino es en caso que yo diga, no puedo, no lo entiendo definitivamente ni para atrás ni para adelante. Eso es para evitar que se desgaste el cuerpo, la mente, el cansancio, el estrés, todo lo demás y pierda todo el resto del examen. Y tal vez sí sabía el resto de toda la materia, ¿verdad? Entonces son como tics. Ok, chicos, ¿dudas? Ahí se va, yo creo. Ok. Voy a enviarle la práctica. Voy a enviarle la práctica para que practiquen, valga la redundancia. Y la próxima semana pongo tal vez algunas capturas de pantalla para ir viendo cómo lo ve el profesor, perdón, cómo se los mandan en el examen a ustedes. Entonces, chicos, sería todo por hoy. Vuelvan a repasar esas dos diapositivas. Yo les voy a mandar esta semana una práctica y nos veríamos la próxima semana. Está bien, profe, gracias. Buenas noches. Ujú. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, igual. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno.